Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a el equipo directivo, administrativo y organizador de este encuentro y jornada de investigación de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Me place realmente poder estar en este espacio y compartir esta conferencia relacionada con un tema bien importante concerniente a los indicadores de desempeño de calidad educativa en Colombia, cobertura versus calidad. Es un tema que llama mucho la atención y nos inquieta a nosotros como eh, individuos pertenecientes a este sistema educativo en relación a afrontar estos retos y poder de alguna manera equiparar y equilibrar un poco estas dos tipos de variables relacionadas con los indicadores de calidad educativa en nuestro país, en Colombia. Les agradezco nuevamente este espacio y espero sea de su complacencia esta conferencia. Bueno, aquí la idea es dentro de este estudio, dentro de este trabajo, es poder evidenciar concretamente y con base ya en estudios anteriores y estadísticas que se han manejado históricamente en relación con los componentes de cobertura y calidad, poder evidenciar que realmente estos indicadores de eficiencia en relación con el sistema educativo en Colombia, pues son de alguna manera difíciles de lograr simultáneamente. Es decir, son dos variables que están directamente relacionadas y que de alguna manera el tratar de buscar o cumplir alguno de estos dos indicadores implica también una desventaja en el cumplimiento de un segundo indicador. Entonces, vamos a revisar esta gráfica de barras eh, en donde la fuente de esta información es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que es el que se encarga básicamente de manejar toda esta situación relacionada con eh, eh, valores, símbolos, indicadores que podamos nosotros utilizar para inferir en relación al estudio que pretendemos plantear acá. Entonces, dentro de los indicadores de eficiencias de la calidad educativa en Colombia, cobertura versus calidad, estas dos variables de alguna forma demuestran que no son compatibles entre sí. En este estudio o en estas ideas, en estos resultados, lo que vamos a tratar de evidenciar es el compartir de alguna manera los datos estadísticos de estos dos indicadores y revisar posteriormente cuál es su relación entre ellos, ¿no? Entonces vamos en primera instancia a apoyarnos de este gráfico, eh, número de matriculados y distribución porcentual en modelos educativos flexibles por niveles educativos. Vale la pena aquí resaltar que vamos a tomar como base el año 2019. Es un estudio relativamente reciente. Podemos nosotros en este momento decir que el año 2020 y el año 2021 pues han sido atípicos por, por la problemática a nivel mundial que ha traído la pandemia del COVID-19 y no podemos utilizar esos datos como una estadística general, una estadística normal a lo que nosotros pretendemos hacer en estos indicadores de desempeño. Entonces vamos a trabajar
con el año más reciente, que es el año 2019, en donde todavía no estábamos en esta situación pandémica, ¿no? ¿Qué vemos desde el inicio de esta situación en este gráfico? Estamos observando acá los niveles educativos en Colombia. Tenemos acá el nivel de preescolar, el nivel de básica primaria, el nivel de básica secundaria y el nivel de media, ¿no? Entonces en preescolar ubicamos los niños hasta los 5 años de edad. Eh, en básica primaria va desde primero hasta quinto grado, básica secundaria desde sexto a noveno y la media grados décimo y once. ¿Qué podemos observar y qué nos dice las estadísticas en relación con estos modelos educativos? Evidentemente se observa en este gráfico unas brechas grandísimas, impresionantes entre cada uno de estos niveles educativos, ¿no? Vemos que el primer nivel, el del preescolar, no alcanza ni siquiera el 1% de la población total de los escolares, ¿no? 0,6% con 4.849 estudiantes matriculados en el año 2019. Observamos aquí que el nivel de básica primaria está representado casi por el 75% de la población total, una gran diferencia entre preescolar y básica primaria, lo podemos observar acá, en donde se ha notado un crecimiento exorbitante entre estos dos niveles. Podemos nosotros aquí atribuir que en nuestro sistema educativo colombiano, no necesariamente los niños tienen que pasar por la educación preescolar para estar matriculados en primero de primaria, ¿no? Solamente con el hecho de que ellos tengan los 6 años, la edad requerida para cursar el grado primero, inician directamente a, a ser parte del sistema educativo, básicamente en este nivel educativo, el de básica primaria. Es decir, un niño que tenga 6 años fácilmente puede saltarse el nivel de preescolar y ubicarse en el nivel de primaria, que generalmente es lo que nos está demostrando esta gráfica, que es lo que está sucediendo actualmente. Es bien diciente estas dos diferencias. Observamos ahí básicamente que este nivel de preescolar tan importante, este nivel de primera infancia tan importante, en donde los niños de alguna manera empiezan a socializar, se empiezan a trabajar muy de la mano con sus docentes, con sus compañeros, eh, en donde básicamente se necesita esa parte de humanización de la educación para que puedan de alguna forma saltar al nivel de primaria de una forma no tan traumática, donde vemos esta brecha grandísima. Bien, cuando nos ubicamos en el nivel de primaria y pasamos al nivel de secundaria, observamos también otra brecha, una brecha grandísima también en donde de casi el 75% pasamos a un 21% de los estudiantes acá en secundaria, ¿no? Hay una diferencia muy grande, una diferencia muy grande. Aquí están los estudiantes ubicados del grado sexto hasta el grado noveno. Y finalmente, aquí en la parte de la educación media, correspondiente a los grados décimo y once, observamos también un decrecimiento grande. Solamente el 3,4% de la población escolar se encuentra en ese nivel educativo. Aquí, como en los extremos, como en el nivel de preescolar y en el nivel de media, observamos que básicamente los estudiantes que pasan de secundaria al nivel de media, pues no son todos, ¿no? Y generalmente cuando un estudiante termina su ciclo de educación básica, eh, quedan de alguna manera avalados para cursar algún tipo de carrera técnica. Lo otro es que existen modelos flexibles, están los ciclos educativos, el decreto 3011 que habilita para trabajar con jóvenes y adultos, y muchos de estos estudiantes de aquí de esta población
ingresan o migran directamente a este nivel de media sin trabajar en la parte de la educación formal, sino a través de ciclos educativos en donde se trabaja de alguna manera 2 grados en un solo año, ¿no? Entonces, esta gráfica básicamente muestra todas las diferencias y todas las brechas en relación a la cobertura educativa que están en cada uno de estos niveles de educación acá en nuestro país. Importante tenerlo muy en cuenta para que nosotros empecemos con este indicador de desempeño, revisando que empezamos con estas brechas de inequidad, ¿no? Lo ideal sería que prácticamente toda la distribución de estos niveles educativos fuera equitativa, de alguna manera un poco más homogénea que como se está mostrando en este momento. Aquí ya hay algo para estudiar, algo para revisar en relación con la cobertura educativa, ¿no? Bien, vamos a revisar ahorita básicamente lo que tiene que ver con un dato correspondiente al, al indicador de desempeño calidad educativa. Bueno, nosotros debemos entender muy bien que de alguna forma el único indicador de desempeño que tenemos en Colombia para nosotros poder de alguna forma revisar y de alguna forma mirar, conceptuar lo que tiene que ver con la calidad educativa en Colombia son las pruebas estandarizadas de grado 11, pruebas saber, grado 11. Esas pruebas saber implícitamente ubican a los establecimientos educativos en un determinado ranking. Entonces, así de pronto no estemos de acuerdo con este único indicador de desempeño de calidad, es el que existe actualmente y de alguna manera se internacionaliza también a través de las pruebas PISA, ¿no? Entonces, generalmente los resultados de las pruebas estandarizadas a nivel interno, a nivel de Colombia, reflejan los resultados también en las pruebas a nivel internacional. Es bien importante entender esto, ¿no? Esta fuente, este gráfico que tenemos acá, esta campana de Gauss, en donde podemos ver el promedio en estos resultados de las pruebas saber, particularmente para el año 2019, y la misma desviación estándar que tiene que ver con el grado de homogeneización de esos grupos, nos dan luces para entender que existen también algún tipo de deficiencias en los resultados obtenidos. Eso corresponde al año 2019, en donde el promedio del puntaje global para ese año en Colombia, incluyendo aquí aleatoriamente instituciones educativas oficiales, privadas, rurales, urbanas, no alcanza ni siquiera a llegar a la media nacional. Los puntajes en las pruebas Saber 11 desde el año 2014 varían desde 0 hasta 500. Nosotros esperaríamos encontrar un puntaje aceptable aprobatorio con 250 puntos acá, lo cual desafortunadamente no alcanzamos. Aquí hay 238 puntos, muy por debajo de los 250 y una desviación estándar grande correspondiente a 22, que tiene que ver con el grado de dispersión de los puntajes que han obtenido la mayoría de los estudiantes que han presentado estas pruebas saber, que son estudiantes de grado 11. Bueno, ¿qué observamos? Observamos acá que ya hablábamos, el puntaje promedio global correspondía a 238 puntos. 238 puntos con una desviación estándar de 22, ¿no? Concentramos la mayoría de la población, el 68% de estos estudiantes, dentro de este puntaje. 238 más 22 o 238 menos 22, que es la desviación estándar. Es realmente una situación preocupante, no alcanzamos la media a nivel nacional y
de alguna forma esta desviación estándar correspondiente a 22, que en escenarios óptimos tendrían que ser muy cercana a cero, es decir, en donde se pudiera de alguna manera homogenizar el grupo y por lo menos entender que casi todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes o la mayoría de la población escolar se encuentra básicamente aglomerada, homogenizada, de tal forma que no hayan puntajes tan diferentes entre un estudiante y otro, tampoco se logra, ¿no? Más acá, cuando tenemos nosotros una desviación estándar mayor, dos desviaciones estándar correspondiente a 44, en donde el puntaje promedio se le resta a dos desviaciones estándar, ¿cierto? 238 menos 44 y acá 238 más 44. Entonces tendríamos estos puntajes: 194, 216, 238 y aquí en esta población, que es aproximadamente del 15%, 12, 15%, es donde empiezan a ubicarse en los puntajes aprobatorios, por encima de los 250 puntos. Es una población bastante reducida, en donde estamos observando que este indicador de calidad, pues desafortunadamente tampoco es el más diciente, y de alguna manera esto conlleva a que los resultados en las pruebas PISA, desde que Colombia hizo parte de la OCDE, pues no sean los mejores. Incluso estamos en los últimos lugares a nivel mundial. Es esto lo que nos indica este mismo análisis, este mismo estudio que hace el ICFES en el año 2019 con respecto a estos puntajes que hemos obtenido acá. Bueno, entonces ya mirábamos nosotros esta gráfica correspondiente a cobertura y mirábamos nosotros esta gráfica correspondiente a calidad. Nuestro tema es básicamente revisar esas dos variables, ¿no? Como indicadores de eficiencia. Todas las instituciones educativas y todos los que estamos encargados de direccionar y administrar lo relacionado con el trabajo educativo, las instituciones educativas, debemos de alguna manera estar en estos dos escenarios: tener una gran cobertura educativa y a su vez también tener una gran calidad educativa, cuando esa calidad educativa básicamente tiene que ver con los resultados de las pruebas Saber 11. Bien, vamos a revisar entonces aleatoriamente. Acá tenemos simplemente una tabla, unos valores tomados al azar, también correspondientes al año 2019. Recordemos que estamos trabajando en este año, que fue el año antes de la pandemia, para de pronto que nuestro estudio y nuestra estadística no se vaya a ver sesgada por otros factores que en este momento son más dicientes, que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, ¿no? Que lógicamente afectó todos los sectores de tipo social, económico, educativo, ¿sí? Entonces, aquí hemos sacado aleatoriamente dos columnas relacionadas con los números de estudiantes evaluados en el grado 11 en las pruebas Saber y con el puntaje promedio obtenido por estos estudiantes. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a buscar la relación existente entre cobertura, estudiantes evaluados, estudiantes matriculados y calidad. Si hablamos de la calidad como los puntajes obtenidos en las pruebas estandarizadas Saber 11, ¿no? Entonces, estas dos variables son importantes. Nos damos cuenta claramente acá, que cuando el número de estudiantes evaluados es mayor, el puntaje promedio obtenido es menor. Podemos decir que están inversamente relacionados, ¿no? A mayor cantidad de estudiantes evaluados, o sea, a mayor cobertura, menor calidad, salvo algunos casos excepcionales y de pronto algunas situaciones particulares
de entrenamiento y de trabajo específico que básicamente se centra en las instituciones educativas de tipo privado, ¿no? De carácter privado. Entonces aquí todos estos valores de 143 hasta 151, en donde observamos esta tabla sombreada de color rosa, vemos que los puntajes promedio, cuando son más de 100 estudiantes, son menos que la media, ¿no? Aquí estamos hablando del puntaje promedio en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Entonces este puntaje iría de 0 hasta 100 y esperaríamos nosotros llegar por lo menos a 50 para llegar o para estar acordes a la media nacional. Pero aquí tenemos un puntaje de 41, un puntaje de 40, de 39, de 49. Vamos a analizar ahora la parte de la tabla que está sombreada con verde para revisar finalmente lo que está en la franja amarilla. Y vemos algunos casos atípicos que nos pueden presentar ahí. Entonces, ya en esta parte de la tabla verde, observamos que todos estos estudiantes que están siendo evaluados, pues son menos de 50, ¿no? 40, 37, 44, 25, 34, 35, y todos los puntajes, absolutamente todos los puntajes, están por encima de la media. 51, 52, 58, 60, 61, 59. Entonces, tanto esta franja rosa como esta franja verde nos ayuda a concluir en nuestro estudio que a mayor cantidad de estudiantes evaluados, los puntajes tienden a ser menores, ¿no? Es una relación inversa. Analicemos esta franja amarilla. Esta franja amarilla corresponde básicamente a casos atípicos, ¿no? Aquí tenemos un promedio aceptable de 50 puntos cuando la cantidad de estudiantes evaluados fue 144. Tenemos un puntaje de 47 puntos por debajo de los 50 en este ítem de 61 estudiantes evaluados, que lógicamente son menos que 100, y este también de 82 con 42, con 82 estudiantes evaluados con 42 en puntaje promedio. Entonces, nos estamos dando cuenta que estas dos variables son inversas, ¿no? Profundicemos un poco más y tratemos de llevar esta tabla a una gráfica lineal. Si observamos aquí esta gráfica lineal, en donde está el número de estudiantes evaluados, aquí sobre el eje de la Y, en función de los puntajes promedios, está sobre el eje de las X, vemos puntos de inflexión, ¿no? Aquí, esta parte, subimos, bajamos, bajamos, subimos. Hay cierta irregularidad entre los puntajes y la cantidad de estudiantes evaluados, pero en términos generales vemos que es una curva decreciente, va disminuyendo. Si nosotros trazáramos una línea recta acá, que de alguna manera significara o generalizara esta gráfica que tiene sus puntos de inflexión, podemos ver que es una línea recta de pendiente negativa, ¿no? Es decir, se va también disminuyendo, se va disminuyendo el puntaje a medida que la cantidad de estudiantes va aumentando. Cuando tenemos acá más de 140 estudiantes, tenemos un promedio de 41. Cuando tenemos menos de 140, unos 138 estudiantes más o menos, acá tenemos un promedio de 40. Aquí es donde hay algunos baches de algunos casos atípicos, pero volvemos y regularizamos acá. Entonces, por ejemplo, este caso, mire, un puntaje de 59 para una cantidad de estudiantes evaluados de 39 aproximadamente. Y el puntaje más alto para estos datos aleatorios que nosotros de alguna manera buscamos acá, nos damos cuenta que básicamente lo que obtuvimos aquí fue lo relacionado con esta parte de
mayor puntaje a menor cantidad de estudiantes evaluados, ¿cierto? Eso es lo que nos dice esa gráfica lineal originada básicamente de esta tabla, ¿no? Bien, entonces lo que quiero significar en estas gráficas, todas son gráficas y son datos consultados de fuentes oficiales del gobierno nacional. Una tiene que ver la de cobertura con fuente del DANE y la otra que tiene que ver con la parte de calidad, que es fuente del ICFES. Observamos básicamente eso, ¿no? Entonces, en esos indicadores de desempeño de calidad educativa, cobertura versus calidad, pues básicamente no se pueden cumplir simultáneamente. ¿Qué quiere significar esto? Esto simplemente es como un llamado a que de alguna forma, para que nosotros como educadores, para que nosotros como personas inquietas en esta situación de tipo educativo podamos de alguna manera entender este fenómeno, se hace necesario indirectamente ser selectivos con los estudiantes que van a enfrentarse a unas pruebas estandarizadas, ¿no? Es una forma. O lo otro tiene que ser un proceso prácticamente de los 11 años de estudio, desde el mismo primero de primaria hasta grado 11, en preparación de estas pruebas y de alguna forma como garantizar la misma población escolar para que estos puntajes vayan siendo buenos y que de alguna manera podamos encontrar un equilibrio entre cobertura y calidad educativa. Pero la realidad hoy en día es que entre más población escolar tengamos, pues menos puntaje y menos calidad educativa. Si hablamos de puntaje en las pruebas estandarizadas, vamos a tener nosotros, ¿no? Una tarea de pronto ya para la parte pedagógica, para la parte didáctica, para la parte curricular, pues tiene que ver con el uso de estrategias de tipo didáctico que podamos nosotros de alguna manera sostener, de alguna manera idear, trabajar con el ánimo de equilibrar estos dos tipos de indicadores de desempeño y la calidad educativa. Es más, incluso en los mismos decretos de nuestro estatuto de profesionalización docente, sea el 1278 o 2277, implícitamente nos condicionan para cumplir simultáneamente estos dos indicadores. Entonces, era la idea del estudio que quería plantearles. Les agradezco mucho la participación, la atención. Hemos visto bastantes comentarios ahí en el chat, bastantes preguntas. La idea es en esta conferencia como dejar esta incógnita aquí, esta inquietud para que más adelante pues se han tomado estos resultados para el mejoramiento que nosotros de alguna manera vamos a necesitar en nuestro trabajo pedagógico. Les agradezco mucho, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a la Universidad UNIEDPA de Panamá por este importante espacio y por esta importante oportunidad para poder socializar este tema educativo tan importante. Muchas gracias.